En Pauta, promovemos las miradas diferentes. Es momento de análisis. 8 de la mañana con 6 minutos. Saludamos a nuestros panelistas del día de hoy. Nos acompaña, como cada lunes, Gonzalo Cordero, abogado y miembro del Directorio de Televisión Nacional. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Paz, Gerardo. También nos acompaña un amigo de la casa, Cristóbal Uneus, doctor en Economía, ex asesor de los gobiernos de Michelle Bachelet y socio y director de Data Science en Nanhoser. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bien, Hola, gracias, Paz. Hola, Gerardo. Hola, Gonzalo. ¿Cómo están? Mira qué buen fondo tiene. Tengo que darle el premio del mejor fondo del año a Cristóbal Uneus. Gonzalo tiene libros atrás y él tiene un eclipse, está del espacio exterior. ¿Cómo está, Cristóbal? ¿Cuándo, no? A propósito del día, ¿no? A propósito, Sí, claro. no, perfecto. Tenemos que esperar. Yo creo que ninguno de nosotros va a estar vivo para el próximo, así que está bien. Y una expresión del cambio de la diferencia de generación. Yo soy bastante más antiguo, tengo libritos atrás, Cristóbal, en cambio, ya a otro nivel tecnológico. Bueno, partamos con los temas que tenemos planificados para el día de hoy. La Comisión de Derechos Humanos del Senado iniciará esta semana la discusión del proyecto de indulto a los detenidos tras el denominado estallido social. Se ha dicho mucho al respecto, pero tampoco hay claridad de qué es lo que va a pasar finalmente en el Congreso. Gonzalo, tu columna del fin de semana tenía que ver justamente con esto y con las diferencias que son muchísimo más profundas entre la oposición, ¿no?, al respecto. Sí, bueno, yo evidentemente soy... Finalmente, hoy 19 en el país. En el último reporte se registraron 2.139 casos y 40 fallecidos, la peor cifra en más de 2 meses. Estados Unidos comenzó la distribución de 2 millones de la vacuna Pfizer contra el coronavirus. En Alemania determinaron el cierre de colegios, comercio y ferias navideñas hasta el 10 de enero. En Pauta, promovemos las miradas diferentes. Es momento de análisis. 8 de la mañana con 6 minutos. Saludamos a nuestros panelistas del día de hoy. Nos acompaña, como cada lunes, Gonzalo Cordero, abogado y miembro del Directorio de Televisión Nacional. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Paz, Gerardo. Y también nos acompaña un amigo de la casa, Cristóbal Uneus, doctor en Economía, ex asesor de los gobiernos de Michelle Bachelet y socio y director de Data Science en Nanhoser. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bien, Hola. gracias, Paz. Hola, Gerardo. Hola, Gonzalo. ¿Cómo están? Mira qué buen fondo tiene. Tengo que darle el premio del mejor fondo del año a Cristóbal Uneus. Gonzalo tiene libros atrás y él tiene un eclipse, está del espacio exterior. ¿Cómo está, Cristóbal? ¿Cuándo, no? A propósito del día, ¿no? A propósito, Sí, claro. no, perfecto. Tenemos que esperar. Yo creo que ninguno de nosotros va a estar vivo para el próximo, así que está bien. Y una expresión del cambio de la diferencia de generación. Yo soy bastante más antiguo, tengo libritos atrás, Cristóbal, en cambio, ya a otro nivel tecnológico. Bueno, partamos con los temas que tenemos planificados para el día de hoy. La Comisión de Derechos Humanos del Senado iniciará esta semana la discusión del proyecto de indulto a los detenidos tras el denominado estallido social. Se ha dicho mucho al respecto, pero tampoco hay claridad de qué es lo que va a pasar finalmente en el Congreso. Gonzalo, tu columna del fin de semana tenía que ver justamente con esto y con las diferencias que son muchísimo más profundas entre la oposición, ¿no?, al respecto. Sí, bueno, yo evidentemente soy bastante contrario a este proyecto. Me resulta difícil de entender la lógica del proyecto, ¿eh? Salvo lo que es más o menos obvio, digamos, cuando hay un interés político, por poner un hecho político. Digamos que lo primero que salta a la vista es que, como es obvio, una persona para ser indultada tiene que haber sido condenada. O sea, siguiendo la lógica jurídica, aquí se propone un indulto para inocentes. O una amnistía, quizá, que es un término que no gusta la oposición. Claro, porque es que ahí tú ya te empiezas a dar cuenta de que las cosas están mal planteadas, están hechas de una forma para tratar de meter dentro de las instituciones un objetivo que es político. Eso como primera cosa. Tratándose de personas que no han sido condenadas, la única manera que uno la podría entender, cuando yo dije inocentes, quiero precisar,
lo dije en el estricto sentido de la presunción legal de inocencia. O sea, son personas que al haber sido condenadas, el sistema jurídico las debe tratar como inocentes, aunque estén siendo objeto de una investigación, una imputación o eventualmente incluso una acusación. Entonces, institucionalmente no tiene sentido el proyecto de indulto respecto de ellos. Ahora, como no tiene sentido, lo único que uno puede entender es que entonces lo que se quiere hacer es en realidad una suerte de amnistía, quitarle la punibilidad a los hechos. Pero más allá de esto, más allá de la poca precisión jurídica de lo que se está haciendo, evidentemente hay una diferencia de fondo política, de apreciación. Uno no entiende por qué las personas, por ejemplo, que quemaron las estaciones del metro, no deben ser sujetos de reproche penal, no deben ser sujetos de condena. ¿Por qué eso no tendría que ser considerado un delito por la sociedad chilena? ¿Por qué las personas que destruyeron los pequeños locales comerciales, que destruyeron infraestructura pública, por qué no debieran ser condenados por la comisión de un delito? ¿Por qué esos hechos no serían delito? Eso me parece a mí que es, luego, la única razón que uno podría esgrimir es que fueron cometidos o en un estado de necesidad, cosa que es obvio que no, porque nadie por estado de necesidad quema una estación del metro, o como rebelión a un sistema dictatorial, a un sistema opresivo, reivindicando el legítimo derecho a rebelión. Bueno, ¿quién puede considerar que en nuestro país hoy día se justifica una cosa así? Entonces, definitivamente muestra una aproximación, un concepto de lo que es el sistema democrático que me parece preocupante, porque es casi inconciliable al menos con la visión que tengo yo. Cristóbal, ¿tú ves algún sentido discutirlo o todo discutible, podríamos decirlo así, cuando hay algunos que son de esa idea? El Defensor Nacional decía que esto era una falacia, porque hay 3 personas que podrían ser objeto de ese indulto, porque se detuvo más de 1.300 personas, o más de 68.000, 1.300 quedaron en prisión preventiva, quedan 68 solamente detenidas, y de esas 50 tenían antecedentes y causas pendientes, y por eso están ahora en prisión preventiva, y si uno iba desgranando quedaban 3. Entonces, ¿vale la pena, no vale la pena? El gesto a ti, ¿qué señal te deja? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo. En general, en este punto, yo creo que a mí el proyecto no me gusta. Hay un Estado de Derecho, ¿no es cierto? Puede ser que no nos guste, y por eso hay una convención constitucional que va a cambiar la Constitución, ¿no es cierto? Va a tratar de proponer una nueva, y por lo tanto hay que acatar las leyes que existen, y obviamente las personas que cometieron actos de vandalismo y destrucción tienen que asumir las consecuencias de sus actos. Yo lo que sí creo es que este es un proyecto que quizás más allá por el contenido, lo que persigue, quiere cambiar el eje de la discusión, y por lo tanto en ese sentido también estoy de acuerdo con Gonzalo, que persigue un objetivo más político que el fondo de lo que plantea, estando en desacuerdo con el fondo también. Y ahí este proyecto también va a poner de manifiesto, y se lo esbozaba yo a Gonzalo de alguna manera, nuevas diferencias dentro del bloque opositor, que está tomando definiciones importantes en estos días con respecto a las alianzas, que va a ser de aquí en más, las alianzas electorales. ¿Cómo ves tú esa situación específicamente, Gonzalo? Evidentemente, hace rato que uno percibe muy claramente que en el mundo opositor hay, por decirlo de alguna manera, y simplificando para efecto del análisis, hay dos grupos, hay dos mundos. Hay uno que yo lo identifico con lo que fue la concertación, los gobiernos de la concertación. Y hay otro que representa una izquierda distinta, una izquierda que uno podría decir está más bien en el Partido Comunista, está en el Frente Amplio, y claramente entre ellos dos, lo que uno percibe desde afuera es que hay dos modelos de sociedad, ideas del bien común que son distintos. Ahora, lamentablemente, el liderazgo político, el liderazgo electoral sobre todo, hoy día lo tiene esa extrema izquierda. Y la izquierda más, no quiero decir más moderada, porque
la izquierda que yo considero que es una izquierda moderada, que es una izquierda socialdemócrata, una izquierda que es una alternativa muy razonable de gobierno, que piensa distinto a mí, por cierto, pero que es una alternativa muy razonable de gobierno. Esa izquierda hoy día no tiene liderazgos electorales y como consecuencia de eso se ha ido quedando sin liderazgo político. Entonces, lo que hacen estos proyectos y estos temas puestos por la extrema izquierda es tensionar esa relación y, a mi juicio, forzar a la izquierda centro, la centro-izquierda, forzarla a una definición muy ruda. O asumen su debilidad electoral o se subsumen en el proyecto de ellos. Entonces, yo creo que ese es uno de los objetivos que tienen este tipo de iniciativas. Ya, aprovechemos contigo, Gonzalo, de inmediato a hablar de la UDI. También puede que cambie su perfil y de ahí vamos con Cristóbal también para hacer el mismo juego. Cambio en la izquierda, cambio en la UDI. ¿En la UDI qué te pareció? Hablamos con Javier Macaya hace poquito rato. Decía que quería reafirmar la idea del liberalismo, pero también dijo que había que cambiar la forma. Dijo que la UDI tenía que ser mucho más moderna de lo que había actuado hasta ahora y leer las cosas de otra forma. Más proactiva. Creo que en la UDI pasó una cosa que es bastante natural en los procesos humanos. Llega un momento en que hay un deseo de cambio. Y tú no lo puedes atribuir a muchas cosas, pero fundamentalmente yo creo que en la elección de la UDI se planteó muy nítidamente una lista de continuidad y una lista de cambio. Exacto. Y entre la continuidad y el cambio hubo una preferencia que a mí me sorprendió incluso por el margen, porque pues si bien es un margen que uno diría no es tan amplio, pero en una elección de un partido político, que siempre ha sido bastante homogéneo como la UDI. 10 puntos, ¿no, Gonzalo? Sí, claro. La de cambio antes había obtenido mucho menos en la elección anterior, si te acuerdas. Exactamente, o sea, siempre tú se había movido en 4 puntos, 3 puntos y medio. Ahora se fue a 10 puntos. Yo creo que lo que uno tiene que entender es una voluntad, un deseo de cambio. Y ese cambio tiene que ver, claro, me parece a mí también con, hay una cuestión de estilo, hay una cuestión de manera de plantearse ante los problemas del país, de manera de plantear propuestas, de manera de entenderse con el resto de la centroderecha. Y creo que el desafío que tiene Javier Macaya es bastante grande porque enfrentó una lista en la cual estaba bastante representada, era bastante representativa de lo que ha sido la conducción de la UDI por muchos años, diría décadas yo. Y a pesar de eso ganó por un margen tan amplio. Entonces yo creo que tiene poco margen de error. Yo creo que es una lista que tiene que evidenciar en la conducción de la UDI cambios que se noten, cambios en el estilo y cambios en el discurso también. Vamos contigo, Cristóbal. Entonces, hagamos primero el análisis de lo que fueron las elecciones de la UDI y después pasemos a la oposición. No, yo creo que es una buena señal que hayan caras nuevas. Yo le deseo mucha suerte a Macaya en su nuevo rol. Yo creo que no la tiene fácil. Tener que lidiar con 2 candidatos presidenciales, precandidatos presidenciales, va a ser un desafío gigante. La foto de los 2 alcaldes con Desbordes yo creo que es una señal política muy, muy potente y él va a tener que navegar esas aguas. La UDI pasó por momentos difíciles, ¿no es cierto? Y por lo tanto el desafío electoral es no menor. Y ahí tú logras imaginarte esa primaria abierta desde José Antonio Kast hasta, bueno... Él dijo, de la izquierda hasta republicano, no dijo. Sí, claro. Así, lo que yo creo que hace sentido es que la UDI haga primero una primaria entre sus 2 candidatos y después hay una primaria en la centro-derecha. No tiene sentido que la UDI se divida entre 2. Sí. Lograr que José Antonio Kast... Y con la oposición, yo creo que aquí hay que tener en cuenta que el 2021 es bien distinto a un año electoral normal, porque muchos partidos, y en eso yo concuerdo con Gonzalo, lo que está haciendo el Frente Amplio con el PSC es apostar a un candidato presidencial, pero la elección relevante el próximo año no es la presidencial, es la constituyente. La constituyente es antes de la presidencial, sin el candidato presidencial en la papeleta. Entonces yo creo que eso cambia el eje de la discusión política. El candidato presidencial probablemente va a hacer campaña, depende si es candidato a alcalde o no, ¿no es cierto?
pero le va a poner una impronta distinta, porque la gente no va a tener el candidato en la propaganda como va a tener a los constituyentes. Y eso hace que la campaña sea distinta y el beneficio de pegarse a un candidato presidencial o no tenerlo no sea tan relevante. Las primarias van a ser después de la constituyente. Entonces, tener o no tener candidato presidencial en abril, yo creo que no es tan relevante, sino la fuerza de los partidos. Y ahí vamos a ver cómo está la unidad constituyente con respecto al PC y el Frente Amplio. Y ahí la estrategia de Revolución Democrática, como ya lo había planteado los partidos el resto de los partidos del Frente Amplio, de definir este pacto electoral con el PC de cara a la elección de constituyentes, ¿qué te parece? Yo creo que ahí el que gana es el PC. Yo siento que esto es una decisión después de que De Polo perdiera con Karen Oliva. Si De Polo hubiera ganado, yo creo que la cosa habría sido bien distinta. Y claro, sí. Y en ese sentido hay que ver cuáles son los candidatos, porque muchos de los rostros famosos de RD no están yendo a la constituyente, entonces eso también yo creo que los va a afectar. Quería preguntarle, sí, Gonzalo, ¿quieres agregar algo con respecto a eso? Un pequeño matiz respecto a lo que dice Cristóbal, porque si bien es verdad que no vamos a tener candidatos presidenciales formalmente designados, con las formalidades de tales, tenemos dos figuras presidenciales en la extrema izquierda que están completamente disparados respecto de cualquier otro de la oposición. Y ellos sin duda alguna van a ejercer un rol en esa elección de constituyentes. Y nosotros hemos visto en las elecciones chilenas ya desde mucho tiempo hasta ahora que las grandes figuras, las figuras que están electoralmente muy potentes, por usar esa analogía, esa metáfora de la política mexicana, ejercen el rol del dedazo en las elecciones. Dicen vote por dicen vote por esta lista. Y eso produce efecto, ¿no? Oye, ¿no les produjo algo ayer? ¿Vieron ustedes eso de RD que hizo una votación interna para ver qué es lo que hacían? Dijeron, ya nos vamos con el PC, pero votaron 795 de 42.000. No pero lo mismo que la elección, la vez pasada cuando hicieron la elección interna, sí, también votaron casi nada. poca gente. Claro, lo que pasa es que uno no tiene que darse cuenta en esto, pues si la gente, la adhesión de la gente a la política, el interés de la gente de participar en los procesos políticos de los partidos políticos es muy bajo, y lo único que demuestra eso, creo yo, o sea, puede demostrar otras cosas, pero a mí lo primero que me demuestra eso es que todo el discurso del Frente Amplio y de RD de erigirse en una alternativa distinta de la política y una renovación de la política y todo eso de jóvenes con un cierto purismo con el cual entraron a la política, era humo nomás, y ahí están haciendo una cosa interna que votan 700 personas. Claro, hay un sinceramiento por parte de ellos mismos también con respecto a lo que es el padrón, de que muchos inscritos, por ejemplo en RD, tenían que ver con la candidatura específicamente de Beatriz Sánchez y que no participaron nunca más, y eso también se pudo ver durante las primarias de pasadas, claro. Vamos a otro tema, ¿les parece? Hablemos de pandemia, de lo que está pasando con las cifras. Tanto en la región metropolitana como en el resto de las regiones del país hay preocupación, son fechas claves para el comercio, se vienen las fiestas de fin de año, el panorama no es muy bueno. Vamos contigo, Cristóbal. No, yo creo que es preocupante. Yo creo que pone la señal de la fase 2 que hicieron en la región metropolitana. Ojalá el ministro y su equipo puedan tomar la decisión el 21 cuando dijo que lo iban a revisar sin mucha presión, ¿no es cierto? Porque la presión de que se mantenga abierta el comercio es importante, pero yo creo que lo más relevante pensando hacia adelante es cuál es la estrategia, si vamos a dejar que esto funcione así hasta que llegue la vacuna. No sabemos bien cuántas vacunas van a llegar, el presidente está hablando de que llegan 25.000 luego, pero 25.000 no alcanzan para todos, vienen 2 millones. Yo creo que es importante decir que aquí faltan buenos meses antes de que buena parte de la población esté vacunada y por lo tanto que tengamos un plan hacia adelante claro al respecto. Bien, Gonzalo, nos quedan un poquito más de 30 segundos. El efecto económico puede ser catastrófico de esto. Entonces, yo creo que el gobierno, las autoridades sanitarias están frente a una situación muy difícil, porque por un lado, cuando se ha abierto, se ve que no hay una disciplina social como la que uno quisiera, y por otro lado, la obligación de cerrar nos puede llevar a consecuencias económicas. Piensen ustedes lo que es para el comercio la Navidad cerrada, o para el turismo el verano cerrado. Creo que es muy, muy duro lo que viene.
Muy bien. Les agradecemos Gonzalo a Cordero, ambos. Cristóbal Uneus, muchas gracias por habernos acompañado. Cristóbal desde el espacio y Gonzalo Sí, desde espacio. su biblioteca. Muchas gracias. Que Un estén bien. gusto estar con Cristóbal. chao, que tengan buena semana. Chao, que estén muy bien. Chao. Gracias, chao.